Hola, ¿qué tal? Esperando que te encuentres muy bien. Te doy la más cordial bienvenida a una nueva clase de tu materia de formulación de proyectos de inversión. El día de hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante referente al estudio técnico aplicado a la formulación y a la evaluación de los proyectos. Sabemos nosotros que el estudio técnico constituye una de las etapas fundamentales dentro del proceso de la formulación y la evaluación de proyectos, ya que su objetivo principal es determinar la viabilidad operativa, tecnológica y estructural de la iniciativa. Mientras el estudio de mercado analiza la demanda, el estudio técnico se enfoca en cómo producir el bien o servicio, inclusive dónde hacerlo, con qué recursos y bajo qué condiciones. A través del estudio técnico se definen aspectos como la localización del proyecto, como el tamaño óptimo de la planta, como la unidad operativa, como los procesos productivos, como la tecnología requerida e inclusive como los requerimientos de la infraestructura. Estos elementos no solo determinan la factibilidad de ejecutar el proyecto, sino que influyen directamente en su rentabilidad, sostenibilidad y competitividad del propio proyecto. Para que tengamos en cuenta, ¿verdad?, cuál es la importancia que tienen el estudio técnico dentro de los proyectos, sabemos que es importante ya que a través de ellos es que se examinan los aspectos físicos, tecnológicos, operativos y logísticos que condicionan la ejecución. Su relevancia y el papel que juega dentro de los proyectos es identificar si cuenta con los recursos técnicos adecuados, si la localización es ineficiente o si la capacidad instalada no corresponde con la demanda esperada. Importancia dentro de este análisis en cuestión de un estudio técnico se refiere a identificar la localización óptima. Dentro de ellos tenemos conceptos que se refieren a la localización macro. En este caso se selecciona el país, la región o zona geográfica donde se instala el proyecto. Por ejemplo, un proyecto agroindustrial podría localizarse en una región agrícola con acceso a vías de comunicación, mientras que una empresa tecnológica buscaría zonas urbanas con buena conectividad digital y sobre todo capital humano calificado. La identificación de la localización micro será en el lugar específico donde se ubicará la planta, la oficina o la unidad operativa. En este nivel se consideran factores como la disponibilidad de terrenos, servicios básicos como agua, electricidad, alcantarillado, transporte local, vías de comunicación, inclusive las condiciones de suelo, cercanía a los proveedores y la mano de obra. En pocas palabras podemos identificar estos aspectos técnicos dentro de la localización macro y micro como fundamentales para que el proyecto de inversión sea exitoso. Otro factor que hay que tomar en cuenta dentro de este estudio técnico se refiere al tamaño y la capacidad del proyecto. El tamaño del proyecto lo podemos definir como la cantidad de bienes o servicios que se producirán en un periodo determinado, considerando la demanda esperada, la disponibilidad de insumos y la capacidad financiera disponible. Tenemos dentro de este factor que determina el tamaño óptimo para poder evitar la subutilización de recursos como cuellos de botella que ocuparemos nosotros, por ejemplo, la manera en la que nosotros producimos. Cuando la demanda supera la capacidad, en este caso, ¿verdad? Se considera un cuello de botella. Y pues bueno, cuando la capacidad instalada supera la demanda, se considera una subutilización de estos recursos. Existen ciertos factores que influyen en el tamaño del proyecto, dentro de ellos la demanda del mercado, la disponibilidad de materia prima, la tecnología ampliada, la capacidad inclusive de financiamiento que se tienen. El hablar en la capacidad del proyecto se refiere al nivel máximo de producción que pueden alcanzar el sistema en condiciones normales de operación. De esta manera es que se calcula la maquinaria, el número de turnos, el tiempo disponible y la eficiencia que tienen los propios procesos. Hablar de estos procesos productivos y sobre todo la tecnología requerida también es uno de los factores que contempla el estudio técnico. A través de ello es que implica diseñar diagramas de flujo de producción, identificar las etapas de transformación, los equipos necesarios para cada una de las actividades y sobre todo los tiempos estándares y controles de calidad que pues bueno se aplican dentro de estos procesos productivos. El proceso puede ser de tipo manual, semiautomático o automatizado, dependiendo de la naturaleza del proyecto y la tecnología disponible. Hablando nosotros de tecnología disponible, nos referimos a ese elemento clave que determina la productividad, la eficiencia energética y sobre todo la calidad del producto y sostenibilidad ambiental. El elegir la tecnología adecuada implica analizar diferentes alternativas,
considerando factores como el costo de adquisición, mantenimiento, obsolencia y capacitación del personal. Aplicado de esto también dentro de los factores que se incluyen dentro del estudio técnico, debemos de identificar los requerimientos de infraestructura. La infraestructura constituye el soporte físico que permite el funcionamiento eficiente del proyecto. A través de los aspectos que contempla la infraestructura, podemos encontrar la superficie del terreno, la distribución de la planta, la disponibilidad de energía eléctrica y agua potable, acceso a vías de transporte, espacios para oficinas, instalaciones de protección ambiental e inclusive también el manejo de residuos. La interrelación que existe entre los componentes del estudio técnico versus el proyecto de inversión es muy importante, ya que a través de ellos es que debemos de encontrar la disponibilidad de recursos, la capacidad del proyecto e inclusive los requerimientos tecnológicos que ocupará el proyecto. Habiendo mencionado esto, sabemos que también parte de estos factores aplican sobre la maquinaria, el tipo de instalaciones que se tendrán dentro del proyecto y sobre todo pues obviamente también pues esta parte del personal, algunos otros factores que incluyen dentro de esto. Sabemos que el estudio técnico es un eje operativo y que da sustento aparte de la viabilidad a cualquier proyecto productivo o de servicios. Sabemos nosotros que el analizar adecuadamente la localización, los procesos productivos, la tecnología, nos puede ayudar a maximizar la eficiencia y sobre todo minimizar los costos, aplicando a esto y mejorando el éxito del proyecto de inversión. Y pues bueno, esperando que te haya gustado la clase del día de hoy, me despido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.